Buenas tardes a todos, soy King Hamlet y hoy voy a hablaros de Las Brujas de Salem, la fabulosa obra del dramaturgo estadounidense Arthur Miller. Antes de comenzar tendré que explicaros el argumento de la obra, y resulta ser que está basada en los hechos acaecidos en Salem, una comunidad del estado de Massachusetts en Estados Unidos de América, ocurridos en 1692. Resulta ser que ese año un grupo de habitantes del pueblo comenzó a decir que habían visto a ciertos vecinos pues practicando brujería o haciendo aquelarres o que habían tenido alucinaciones suyas en las que les atormentaban a otros vecinos en los sueños y así. Estos rumores causaron el pánico general y a pesar de ser inciertos, pues como los habitantes de Salem vivían en una sociedad teocrática con una muy fuerte presencia religiosa, pues empezó a haber juicios y procesos contra los acusados. Por culpa de estos rumores, más de 150 personas fueron encarceladas y alguna que otra también lo fue ejecutada, para que veamos lo mala que puede ser la paranoia en algunas ocasiones. Ahora bien, muchos de vosotros diréis, pero eso pasó hace muchos años, ya no se dan cosas así. Pues la verdad es que no. Aunque nos lo oculten o simplemente no nos demos cuenta de ello, hasta hace muy poco, y bueno, hoy en día también en algunos países subdesarrollados y en otros incluso considerados del primer mundo o civilizados o como queráis llamarlos, pues se dan esta clase de cazas de brujas. Un ejemplo perfecto de esto es la que hizo el senador McCarthy en los años 50. ¿Quién era el senador McCarthy? Pues era un político estadounidense que, dado el contexto de la Guerra Fría y las tensiones entre el bloque capitalista dirigido por los Estados Unidos y el comunista por la Unión Soviética, pues un político que empezó a buscar comunistas donde no los había, vaya. Y entonces pues empezó a haber listas negras, detenciones y ciertas restricciones no a ciudadanos estadounidenses que fueran comunistas declarados, sino simplemente a aquellos que había sospecha de que lo fueran, entre ellos el famoso cineasta Charles Chaplin. Pero, en mi opinión, lo más grave de todo esto no son aquellas acusaciones sin fundamento. Bueno, graves son, pero es algo bastante común aún hoy en día. Lo que quiero decir es que aquellos acusados, para conseguirse el perdón de algo que no habían hecho, tuvieron que delatar a otros, lo cual trajo más juicios en cadena de gente que era inocente de tener una ideología distinta a la vigente. Prosigamos, pues. Dado que considero que lo más importante de esta obra son los personajes por una parte y su mensaje por otra, prefiero dejar estos temas para más al final. Y ahora voy a hablaros un poco de la estructura de esta. Bien, nuestra obra está dividida en 4 actos que narran el inicio de la caza de brujas, la expansión de esta, su punto álgido y el final de la misma, respectivamente, creando así una estructura bastante ordenada que le encantaría a cualquier profesor de lengua de primero de bachiller. Bien, como particularidades de este texto, perdón, de esta obra de teatro, tengo que señalar que al final de la misma hay un epílogo que recoge una conversación entre John Proctor y Abigail Williams y nos esclarece los detalles sobre su romance y por lo tanto también en la manera de actuar de Proctor. Sin embargo, no quiero daros muchos más detalles sobre qué puede aportar esto a la obra y por eso no os voy a contar nada más sobre esto. Y como otra particularidad, también tenemos la forma en que escribe Arthur Miller.
no es su estilo de escritura, sino simplemente los párrafos que de manera original y poco ortodoxa añade en mitad de la obra cada vez que un personaje aparece. Estos párrafos están destinados a explicar cómo actúa un personaje y por qué. Por ejemplo, en el caso de Thomas Putnam nos explican que es la envidia lo que le mueve a ser tan mal pensado o a hacer como que es tan mal pensado, mejor dicho. A pesar de que el rico terrateniente sea uno de los principales instigadores de la caza de brujas, no hay que olvidar que él no es el cerebro que lo lleva todo. El nombre de esta persona es Abigail Williams, la sobrina adoptada del cura Parrish. Abigail es una chica de unos 16 o 17 años que, un tiempo antes de los hechos contados en la obra, tuvo un romance con John Proctor. Sin embargo, el granjero, que ya estaba casado, se arrepiente y no quiere volver a repetirlo. Esto causa un montón de rencor y de celos hacia la mujer de Proctor en Abigail y decide acabar con ella. Pero claro, es chica lista y entonces no la va a matar ella directamente. Se va a inventar todo el tema de las brujas y de las posesiones mientras es ayudada por sus amigas y por su prima para acabar así haciendo o daño mediante la brujería a la mujer de Proctor o para conseguir encarcelarla e incluso matarla acusándola de brujería. Después de elegir este segundo camino. Hay que decir que esta chica, al haber perdido a sus padres, puede que no haya sido tan educada como debería, y que Parris le hubiera dado muchos caprichos cuando era pequeña. Porque esta es la única respuesta que veo para explicar su carácter. Quiero decir que tiene un deseo tan grande por Proctor, si no lujuria, que es capaz de poner en peligro las vidas de muchas otras personas. Esto podría dar la impresión de que Abigail es uno de los peor, de que es la peor, perdón, de que es el peor personaje de la obra, el más malvado. Pero yo creo que los hay aún más sucios que ella, como luego veremos. Para acabar con Abigail, pues tengo que decir que hay gente que diría, sí, pero ella quiere hacer todo eso por amor, ¿no? Es muy bonito. Pero yo creo que hay una línea entre el amor y la codicia, o lujuria en este caso. Quiero decir que si tú de verdad amas a alguien, no harías nada que pudiera hacerle daño, como en este caso matar a su mujer. Bien, he mencionado que Abigail es ayudada por Betty Williams, su prima, una niña más bien pequeña, yo le echaré unos 11 años o así, y esta niña es hija de del cura Parrish. Al principio, pues nos encontramos con el panorama de que está poseída y así, para descubrir después de que todo es una mentira y que forma parte de la conspiración. A mí me toca bastante que Betty es que es un lobo con piel de oveja. Solo por el hecho de ser niña, la gente considera o que no sabe lo que hace o que siempre tiene que decir la verdad. Pero hay niños que son conscientes de ello, como Betty en este caso, y lo aprovechan. Así utiliza esos supuestos arranques que le dan solo para ayudar a su prima a conseguir sus objetivos. Yo pienso que Arthur Miller se basó en este hecho de la inocencia de los niños o simplemente de la supuesta inocencia de la gente en general para crear este personaje. Yo creo que Betty, a pesar de ser una niña, es malvada
y que, como muchos niños, tiene cierta tendencia a hacer el mal. Así que de ella podemos sacar la conclusión que quizás haya que educar mejor a nuestros hijos. Bien, ahora quiero hablar del cura Parris. Parris es un hombre que al principio puede parecer prudente, de bien, tranquilo, que no le gusta precipitarse en las cosas y que no quiere que cunda el pánico, como dice al principio. Cuando se da la noticia de que su hija está poseída, pues hace llamar al reverendo Hale para que se asegure de esto, antes de dar cualquier notición y que el pánico cunda en el pueblo. Sin embargo, según avanza la obra, vemos que Parris resulta ser uno de los componentes del tribunal más exigentes con los acusados. Apenas les da oportunidad de defenderse. Y además, podemos detectar en él cierta manía hacia John Proctor. Por ejemplo, cuando John está en la cárcel, pues Parris y Hale le instan a que confiese. Pero Parris tiene... No es que haya visto que el juicio sea una locura y quiera salvar a Proctor. Le dice que confiese solo para desacreditarlo. Algo que se ve de lejos, pues ambos personajes no tienen muy buena relación, ya que John Proctor piensa que el querido curita del pueblo no tiene ese nivel de cristiandad, por así decirlo, ¿no? Que le falta modestia y vivir en algo más de pobreza. Bien, el siguiente personaje que quiero tratar es John Proctor. Proctor es un granjero y parece ser que único hombre razonable de Salem. Vive con su mujer y sus hijos en una granja a unos cuantos kilómetros del pueblo. Y parece ser que es el único que da más importancia al sentido común que a las supersticiones y a las falsas acusaciones. También hay que decir que al haber tenido ese romance con Abigail, pues está al tanto de sus verdaderas intenciones, ya que ésta también al principio le comunica lo que lo quiere y que hará cualquier cosa por conseguirlo. Es un personaje, digamos, exagerado. No es necesariamente bueno, ya que se ve que él también está sucio, ha cometido sus pecados, pero sin embargo se arrepiente de ellos, se arrepiente de haber sido infiel a su mujer. Esto le da cierto punto de nobleza, tanto que para salvar su honor y acabar con la locura de la caza de brujas, se ve obligado a confesarlo públicamente. Esto podría acabar con su dignidad delante de todos los del pueblo. Pero, paradójicamente, digamos que redime al granjero, pero sin embargo le cuesta la vida. Un tema bastante triste, pero atractivo simbólicamente. Otro de los personajes con sentido común de la obra es el reverendo Hale, el exorcista profesional llamado por Parris a Salem para que mire si lo que le pasa a su hija es una enfermedad extraordinaria, una posesión diabólica o simplemente accesos de locura. Bien, este es un personaje que muestra dos caras a lo largo de la obra. La primera que nos enseña es la de cristiano devoto que declara la guerra al diablo, ya que la idea de iniciar la caza de brujas prácticamente es suya. Pero según avanza la obra, y también la caza de brujas se convierte en una auténtica locura, este se da cuenta de que está cometiendo una desfachatez y de que todo es una conspiración de los Putnam y de Abigail Williams para conseguir sus respectivos objetivos. En un arranque de solidaridad,
para redimirse, le anima a Proctor, entre otros, a confesar, no para quedar como culpable, sino para salvar la vida, ya que, a pesar de ser un cristiano devoto, considera que es mejor vivir habiendo mentido que morir por mantenerse a la verdad. Esto es un acto que a algunos puristas les podría parecer no demasiado moral, pero en realidad seguramente sea el más solidario de toda la obra. Quiero decir que eso... Bueno, a él no le concierne lo que tengan que mentir los demás, pero así en cierta manera está redimiéndose del daño que ha causado. Por desgracia, Proctor no le hace caso y luego, si leéis la novela, veréis lo que pasa. Y el último de los personajes que quiero analizar es Danforth, el presidente de los juicios, que aparece bien avanzada la obra. Bien, para mí este es el personaje más miserable con diferencia de toda la autoría, ya que aunque Abigail Williams sea bastante insidiosa, incluso maquiavélica, Danforth es el mayor hipócrita que he visto jamás en un libro. Me refiero a que al principio, como presidente de los juzgados, pues da cierta imagen de moderación y da la oportunidad a cada acusado de explicarse o les pregunta por sus motivos, etc. Sin embargo, cuando Proctor le habla de que Abigail está mintiendo pues prefiere no hacerle caso. Es un personaje que da la apariencia de escuchar a los acusados, pero sin embargo no lo hace. Considera que Abigail y las demás chicas no pueden mentir. Algo que a mí me parece que alguien no puede ser tan idiota. Por lo que yo pienso que será algún personaje más que está de alguna manera metido en el complot. Yo creo que Arthur Miller, al crear a Danforth, se basó en aquellos políticos o jueces o personas importantes que cuando tienen que decidir sobre el destino de los demás dan una imagen de comprensión, de solidaridad y de prudencia, pero que en realidad no están dispuestos a hacer nada de lo que hayan dicho. Y no es porque consideren más justo en este caso la declaración de Abigail, más justa, sino que simplemente no quiere escuchar lo que Proctor le dice, ya que se ciñe a sus aprendizajes ortodoxos y considera que un acusador nunca miente, con lo cual comete un error garrafal como juez. Finalizando este trabajo, me gustaría tratar un poco los problemas morales que se dan en la obra, ya que también están presentes en la sociedad actual, en mi opinión. El primero de ellos es el de la credulidad de la gente. Resulta ser que, como habéis visto, en esta obra todo el ambiente de terror, de persecución y de represión que se desata se debe a que la gente prefiere creerse las palabras de una chavala sin atender a razones ni a obviedades. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ellos tienen el salvoconducto de haber sido criados en una sociedad teocrática. Y en una sociedad teocrática, como la palabra de Dios es lo más importante de todo, y por ende la de su representante en la tierra, que viene a ser pues el líder religioso de cada religión, o simplemente el cura del pueblo, como es en este caso Parris, a los habitantes de Salem, al menos a la mayoría, les resulta imposible que un familiar de tal representante pueda mentir, lo cual es un error enorme. Pero claro, la gente tiene cierto punto de estupidez, ¿no? No consideran todas las posibilidades y entonces pasa lo que pasa. Muchos de vosotros pensaréis que esto se debe solo a que la sociedad es teocrática,
pero aún hoy en día ocurre en las sociedades occidentales porque no se basa en creer en un dios o en sus representantes, sino simplemente en depositar la confianza en alguien supuestamente preparado para desempeñar un cargo. Me refiero a que, por ejemplo, los ciudadanos consideran que porque un político o un juez diga algo, ya tiene más credibilidad que si lo dice un minero, por ejemplo. Esto me parece que es simplemente la continuación de lo ocurrido en Salem. La gente prefiere escuchar mentiras solo porque los diga alguien de pedigrí y después pasa lo que pasa. Crisis, desahucios, etcétera. Así que tengo que decir que en 200 años no hemos aprendido gran cosa. Bien, el siguiente punto del que quiero hablaros es el de los prejuicios, las sospechas y las falsas creencias que se dan a lo largo de la obra. Bien, queda patente que al principio de la obra los Putnam desean vengarse de sus vecinos por lo de la redistribución de las tierras y demás, ¿no? Pero es que utilizan la muerte de sus hijas como excusa para acusarlos y así poder castigarlos. Esto, sumado a la lengua viperina de ciertos vecinos, causa que ocurran acusaciones una tras otra y que medio pueblo acabe en juicio y por lo tanto un cuarto del pueblo en la cárcel. A ver, es que esto también, este clima de miedo, venganzas y sospechas donde la gente aprovecha para echarse en cara los odios que llevan cociéndose durante años, es algo muy sucio, diría yo. Pero bueno, rectifico. Lo peor es que no lo hacen por odio, lo hacen por envidia. O sea, el ser capaz de condenar a alguien a prisión o incluso a la muerte solo para apropiarte de sus bienes es algo que nos hace replantearnos la naturaleza humana, ¿no? Porque vemos cómo la gente, en vez de preferir, no sé, utilizar alguna triquiñuela menos sangrienta para recuperar lo que considera suyo o algo por el estilo, prefiere acabar directamente con sus rivales. A mí esto, sinceramente, me hace pensar muchísimo y me hace cuidarme de la gente que va por ahí hablando o que pueda querer algo, ya que me parece que la mayoría de personas, si tienen la oportunidad de actuar mal, lo hacen. Tratemos ahora el tema del honor. El honor es un valor muy infravalorado hoy en día, pero que en sus tiempos era posiblemente el más importante de todos, ya que nos puede decir si una persona es de fiar o no, en cierta manera. Este valor está muy relacionado con John Proctor, el casi protagonista de la obra, ya que este lo pierde al ser infiel a su mujer. Sin embargo, al confesar este error en público para defender la verdad, digamos que recupera gran parte del mismo. Y después, cuando prefiera dar su vida para defender la verdad, en lugar de sobrevivir en una mentira, pues eso ya es la auténtica redención. Digamos que con eso su honor estaría por las nubes, ¿no? Es curioso que aun habiendo hecho eso, debido a la naturaleza humana y tal, lo más probable es que los habitantes de Salem decidieran recordarlo como el lujurioso John Proctor que traicionó a su mujer en vez de el granjero que defendió la verdad. Y bueno, eso no es de extrañar. Yo creo que aún hoy en día también pasaría. Para colmo, esto último iría en contra de los ideales ultracristianos de la sociedad de Salem, ya que, pues, aunque en el cristianismo se predique el perdón y la misericordia de los que han cometido errores,
lo más probable es que la memoria de Proctor no fuera respetada por sus vecinos, a pesar de haber hecho tanto en favor del bien común. Y para finalidad, quiero hablar de la justicia y la corrupción de la autoridad. Bien, a lo largo de la obra podemos ver cómo Danforth, el magistrado en jefe de los juicios, da una posición en la que quiere hacer ver que escucha a ambos implicados, tanto a los acusadores como a los acusados. Sin embargo, oye ambas declaraciones, ¿no? Pero solo escucha la de los acusadores. Cuando Proctor le da sus razones, no hace más que repetir una y otra vez que Abigail no puede hacer eso solo porque es una niña inocente. Pero la gota que colma el vaso es que los ciudadanos de Salem, aun estando en contra de los edictos de Danforth y viendo lo injusto que está siendo todo, es que permitan hacerle esto solo porque él está capacitado para hacerlo. Esto es lo que acaba causando la perdición del pueblo, y no creo que es algo que se debiera repetir. Me refiero a que hoy en día hablamos de lo esencial que es la democracia y de respetar a los líderes, pero no hay que confundir democracia con abuso de autoridad, ya que en muchas ocasiones estos líderes electos supuestamente capacitados para desempeñar sus cargos nos mueven a crisis, traen hambre o causan guerras. Pero sin embargo, la gente se queja, pero no hace nada por impedirlo. Esto es algo que debemos evitar, pues nos hace acatar órdenes de, de gente a la que le gusta actuar despóticamente. Antes de poner punto final a mi trabajo, quiero hablar de un dato que se me ha olvidado mencionar anteriormente, y es por qué Las Brujas de Salem, en la versión cinematográfica, se llama el crisol. Pues bien, un crisol es una cavidad que se utiliza en los hornos de fundición, y es allí donde va a parar el metal una vez purificado. Esto es una metáfora para decir que John Proctor, tras cometer el pecado con Abigail, se convierte en un lujurioso o un pecador o como queráis llamarlo. Por lo tanto, él sería un metal impuro. Después se pasaría por el horno, que viene a ser los juicios, su confesión y su posterior redención y ahorcamiento, para al final acabar siendo un ser libre de esos pecados, ¿no? Ya que se ha redimido, digamos, el metal puro que acaba en el crisol. Bien, dicho esto, ahora quiero hablaros de lo último y, en mi opinión, más importante, que es las similitudes con el mundo actual. Ya sé que las he mencionado constantemente anteriormente, pero me gustaría hacer un resumen de todo. Bien, en mi opinión, el más importante es el hecho de la corrupción de la autoridad. Y es básicamente lo que he dicho antes, que nos quejamos mucho de nuestros gobernantes, pero exigimos que en una democracia hay que obedecer, queramos o no, al líder electo. Bien, esto es lo que no debemos hacer, en mi opinión, ya que conduce a constantes abusos de autoridad. Ya se ha visto con la crisis en España, o simplemente en este libro, como alguien como Danforth, supuestamente preparado para desempeñar sus cargos de gran magistrado, no sabe llevar el caso con diligencia. Pero bueno, digamos que errar es humano. Lo que pasa es que
esto nos plantea un dilema. Si un líder comete un fallo tras otro, falla al tomar sus decisiones, aunque haya sido elegido para un periodo de tiempo mayor del que ha transcurrido, ¿deberíamos seguir acatando sus órdenes, aunque veamos que éstas ya se están volviendo despóticas? ¿O por el contrario, deberíamos de ponerlo y colocar a un nuevo líder que quizás sepa guiarnos mejor que el anterior? Bien, yo por lo general me inclino más por lo segundo, ya que yo pienso que si se ve que un jefe se está pasando de mandar, pues que ya no merece serlo, ¿no? Pero claro, en esta sociedad donde confundimos la democracia con el abuso de autoridad, no es tan difícil verlo. Seguramente la mayoría de partidos políticos de estos países que tanto se regodean en esto de ser demócratas, hablarían de que soy un terrorista y de que estoy atentando contra la democracia. Pero yo pienso, ¿soy yo el que atenta a la democracia o son esos partidos los que para mantenerse en el poder atentan contra mí y también contra la democracia? Puesto que yo también soy un ciudadano y se supone que en ese sistema que tanto les gusta yo debería tener algo que decir, ya que muchas veces la gente también relaciona democracia con libertad de expresión. Pero claro, en cuanto alguien levanta la voz y dice algo que no gusta a los fuertes, pues pasa lo que pasa. Bien, esto es todo lo que quería decir y espero que os haya gustado y que no se haya vuelto muy tostón. Muchas gracias y hasta la próxima.